Hola a todos, les traigo un análisis técnico de todo lo que ocurrió el día de hoy con el Bitcoin en la sesión de Nueva York, la sesión de Wall Street. Aquí tengo un resumen del gráfico de lo que ocurrió desde la apertura a las 8:30 de la mañana, hora de México, hora de Texas, y hasta el cierre a las 3 de la tarde, hasta donde termina el fondo blanco. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Desde el inicio vemos la primera vela que fue una vela de caída, una vela hacia abajo, pero debemos de tener en cuenta de que el precio tuvo una apertura con un gap hacia arriba, identificado aquí con esta flecha verde. Recordemos que estamos operando en este gráfico de 24 horas, el gráfico de Bitcoin, por lo tanto, para sacar estos gaps, simplemente nos basamos en el precio de cierre de la sesión anterior. La segunda vela vemos que es una vela que hizo la reversión del movimiento anterior. Una vela alcista, tuvo su cierre casi sobre su máximo. Y la tercera vela fue un breakout. ¿Un breakout de qué? De esta apertura. Siempre trazo una línea horizontal roja que me indica el precio de apertura. Y siempre este precio de apertura puede operar como una resistencia o un soporte. En este caso, como está sobre el precio de la vela anterior, aquí actúa como resistencia. Y esta velita, la tercera, fue una vela de breakout, un buen rompimiento. Y la vela que continuó, la cuarta vela, fue una vela pequeña, lo cual aquí ya me da indicios de que este breakout fue fuerte, porque aquí trazamos esta pequeña zona rectangular amarilla que la identifico como un gap. Un gap es un espacio que hay entre la vela antes del breakout, las velitas antes del breakout, y la que sigue. Tratamos de ignorar un poco lo del pre-market, porque cuando operamos en la sesión de Nueva York tiene más fortaleza lo que ocurre en el horario de Nueva York. Por lo tanto, por eso trazo siempre el gap de apertura del precio del cierre de la sesión anterior y también las líneas de soporte y resistencia del precio máximo y mínimo que ocurrió en la sesión anterior. En este caso no se ven porque el precio abrió un poco más arriba del precio máximo de la sesión anterior. De pronto puede sonar un poco complicado, pero es muy beneficioso cuando nosotros analizamos el gráfico utilizando la acción del precio e ignorando el resto de indicadores, porque solamente el precio es lo que manda. Entonces, aquí continuando vemos de que el precio ya ha venido haciendo un fuerte movimiento desde la apertura, y aquí tenemos una gran noción de que va a ser una tendencia desde la apertura, porque tiene este tipo de inicio, más que todo de que el precio está sobre esta línea negra que está aquí, que es la media móvil exponencial de 20 periodos del gráfico de 5 minutos. Estamos operando aquí en el gráfico de 5 minutos. También suelo utilizar la media móvil exponencial de 20 periodos del gráfico de 60 minutos. La tengo reflejada aquí en este porque son gráficos muy representativos, que son los que más utilizan las instituciones y los traders, trading de alta frecuencia, que está hecho por los bots de trading. Continuando aquí con el análisis, vemos de que ya aquí podemos nosotros entrar en long, hacer operaciones en largo, poniéndole stop de pérdidas aquí abajo de la primera vela. Entonces, fíjense que el precio fue subiendo, hizo nuestro primer pullback, esta vela de caída. Este fue el primer pullback muy corto que tuvo a continuación. Y luego nos encontramos aquí con esta pequeña resistencia. A pesar de que ignoramos un poco lo del pre-market, fíjense que aquí actuó este máximo como una resistencia muy pequeña porque el precio simplemente lateralizó un poco, realizando un swing hacia abajo, otro swing hacia abajo y tercer swing hacia abajo. Ni siquiera este pullback que está aquí, este es el pullback de todo este primer movimiento. Este pullback de aquí ni siquiera llegó al 50% de este movimiento, lo cual quiere decir de que es un pullback débil. Si es débil el pullback, quiere decir de que la tendencia es fuerte. Aparte de eso, nos creó un swing, 3 swing hacia abajo, lo que representa un triángulo en la acción del precio. Todo swing hacia abajo
que tenga 3 pushes, 1, 2 y 3, es un triángulo, un pequeño triángulo. Y vemos que logró poco a poco ir rompiendo. Aquí con esta vela rompió y tuvo cierre sobre esta resistencia. La continuación fue mala porque fue una vela doji, pero las dos velas después nos confirman de que el precio tiene la intención de seguir hacia el alza. Ahora podemos esperar el siguiente pullback, que son estas 3 velitas que están aquí. Vemos que este pullback nuevamente forma un gap entre el mínimo o el máximo de la vela anterior, el precio máximo de las velas anteriores. Aquí trazamos este rectángulo con el precio mínimo de las velas que siguen después de este breakout. Esta vela es un breakout. Dejó un gap. Ya les había explicado en el video anterior que siempre que hay gaps en un movimiento representa fortaleza. Y aquí tenemos muchas indicaciones de que la tendencia va a ser fuerte. Una tendencia por lo menos de que va a tener un movimiento muy amplio en el precio. Entonces tenemos un gap 1, un gap 2. Esto nos da la seguridad de que podemos, si ya hicimos un primer trading o podemos holdear, mantener nuestro primer trading porque este pullback fue muy débil y podríamos nosotros continuar manteniendo nuestro trading. Pero si ya cerraste aquí de pronto por miedo, puedes iniciar una segunda operación después de este pullback que formó otro gap. Entonces aquí sería nuevamente entrar con el stop de pérdida siempre sobre el swing low más reciente y pues fíjense todo este movimiento, 1, 2, 3 grandes velas de tendencia hacia el alza. Continuó con un pequeño pullback con una sola vela, una vela de cuerpo pequeño, mechas largas. Muchos podrían considerar, los seguidores de las ondas de Helio podrían considerar que esta es la onda 4. Podrían contar aquí onda 1, onda 2. Aquí la onda 3 siempre es la más compleja. Onda 3, onda 4, una velita y onda 5. Siempre que hay un movimiento de este tipo, un movimiento muy acelerado y que abarca un rango de precios muy grande, va a tener usualmente una reversión, porque es un movimiento que termina en agotamiento, es un movimiento climático. Miren esta vela, siempre que después de que el precio ha recorrido muy rápido y un rango de precios muy amplio, vuelvo y repito, se considera que si hace un breakout, una vela fuerte al final, esa es una vela de agotamiento. Ahora, ¿qué más nos da la certeza de que puede ser el fin del movimiento? Muchos aseguran de que el movimiento hacia la baja fue por Jim Cramer o porque Coinbase hoy tuvo problemas. No. El precio nos habla, el precio nos está diciendo todo lo que puede ocurrir. Fíjense que aquí tenemos un movimiento medido, measure move, que se dio siempre que nosotros tenemos un gap, digamos que a la mitad de un movimiento. Aquí el precio comenzó con una tendencia fuerte, nos dio este segundo gap. Cuando se da este gap, nosotros podemos proyectar una línea desde la base de la apertura del precio, de la base de la primera vela, perdón. Aquí en este caso fue el cierre de la primera vela aquí abajito, en la línea azul, y replicamos justo en la mitad donde se formó ese gap. La distancia que hay entre aquí abajo, la primera línea azul y esta que está aquí, es la misma distancia que hay entre esta línea y la tercera. Sería nuestro target objetivo, es lo que las computadoras de trading hacen. Ya ellas proyectan dónde va a ser la salida, simplemente que aquí hay gran momentum y rompió fuerte esta línea de target, actúa como una resistencia, pero la rompió fuerte, pero fíjense que no tuvo continuación. La siguiente vela fue 2 velas que hacen un patrón de reversión. Un movimiento climático llegó al target, pero la siguiente vela no tuvo continuación. La que sigue mucho menos nos va dando ya un indicio de que el precio puede irse a la baja. ¿Qué tanto puede caer? Bueno, aquí comenzó con más fuerza y prácticamente lo vino detuviendo la media móvil exponencial de 20 periodos del gráfico de 1 hora, que está reflejada aquí en este gráfico. Estamos en el gráfico de 5 minutos, les recuerdo.
Nuevamente aquí fue esta media móvil actuó como un soporte. Recuerden que las medias móviles, las principales, pueden actuar como soportes o resistencia. Entonces aquí el precio chocó y se revirtió bien fuerte, dejando una mecha inferior bien larga. Y aquí nos está dando entonces gran subida más gran caída es igual a gran confusión. En la acción del precio, siempre que hay un movimiento que es revertido inmediatamente, ¿qué le sigue? Un trading range, un rango, una lateralización. Muchas veces puede seguirle un channel, un canal en español. Sin embargo, aquí vemos que después de esta caída tuvo su primer pullback, pero el pullback también fue un poco débil, dejando mechas largas, cuerpos pequeños. Esto muchos le llaman el Bart Simpson, que tiene la forma del pelo de Bart Simpson, pero es una señal de agotamiento. Y el precio pues simplemente logró nuevamente hacer otro swing hacia abajo. Nuevamente testeó la media móvil exponencial y fue revertido nuevamente y fue subiendo un movimiento muy débil en una forma de microchannel, un canal muy pequeño. Aquí podríamos hacer un pequeño trading porque ya tenemos activado el modo de trading range. ¿Por qué se activó? Les repito, movimiento hacia arriba, hacia abajo, se activa el trading range y ya tenemos agotamiento. Aquí podríamos hacer el primer movimiento, un swing hacia abajo. Siempre que se activa el modo trading range es solo para hacer scalping, movimiento, operaciones cortas, operaciones rápidas. Entonces aquí podemos hacer otra operación con esta subida. ¿Hasta dónde salimos? Aquí creo un doble top. Doble top es un patrón de reversión. Doble top y aquí podríamos salir después de esta segunda vela que revirtió. Hizo un low 1, low 2, low 2, activa el doble top. Siguiente trading. Después de un doble top, aquí tenemos confirmación. Vela cerró por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Nuevamente hizo un pequeño pullback que fue seguido por un breakout fuerte. ¿De qué? Aquí trazamos esta línea, un breakout del swing anterior. Esta vela siempre actúa como un pequeño soporte. La rompió fuertemente, pero no tuvo muy buena continuación, a pesar de que la siguiente vela sí fue una vela con cuerpo bajista. Podríamos considerar las computadoras pueden activar enseguida que aquí entre el doble top y justo la línea que actúa como soporte donde rompió el breakout, hay otra vez nuevamente lo que hicimos al principio. Es un movimiento que se va a duplicar. Hacemos igual, trazamos la línea en el doble top, justo donde hubo el breakout, y la duplicamos hacia abajo. La distancia caída aquí y acá es la misma caída aquí hasta acá. Y fíjense dónde llegó el precio. Esto es lo que hacen las computadoras. Ellos proyectan. Ya no se está cumpliendo, digamos que las extensiones de Fibonacci, nada de eso. Ahorita estamos con trading de la acción del precio. Todo ha cambiado en el Bitcoin gracias a los 11 ETFs que fueron aprobados. Entonces tenemos que actuar nosotros de acuerdo a lo que están haciendo el dinero inteligente y nosotros seguir los rastros, las huellas que ellos van dejando. Entonces aquí el precio terminó la sesión de Nueva York, aquí a las 3 de la tarde, hora de México, hora de Texas, con este trading range, esperar a ver qué sigue en la sesión de mañana jueves. Pero fíjense que el mayor volumen actúa en la sesión de Nueva York. Es posible que cuando haya apertura de las siguientes sesiones, la sesión de Tokio o la sesión de Londres, nuevamente pueda haber movimientos interesantes. Pero fíjense que aquí ya fue dando muchas dojis. Es una indicación de que el volumen ha ido decreciendo. Y pues muchas gracias. Si les gustó toda esta información, te invito a que compartas este video, que le des me gusta y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho.